Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Flores, soy médico psiquiatra de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar en esta ocasión sobre demencia, vamos a abordar el módulo de demencia de la guía de intervención MHGAP. Primero, me gustaría que hicieran la reflexión de si lo siguiente que vamos a decir es cierto o falso, de si es la demencia una parte normal del proceso de envejecimiento. Pues esto evidentemente es falso. En la actualidad sabemos que la demencia es una enfermedad que es susceptible a ser prevenida, que es susceptible a ser tratada y que en algún momento dado pudiera ser curable. El hecho de que sea más común en el envejecimiento o que muchos tipos de demencia tengan un origen neurodegenerativo y no puedan curarse no significa que sean parte del proceso normal del envejecimiento. Es la consecuencia de una enfermedad que va a afectar el cerebro. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente con demencia? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Y cuál va a ser el seguimiento? Van a ser algunas cuestiones que vamos a abordar en esta presentación. A manera de panorama breve, en la evaluación vamos a ver si el paciente tiene signos de demencia, si hay otras explicaciones de los síntomas, como por ejemplo el delirium, si hay depresión, que puede dar este síndrome que se le llama pseudodemencia. Vamos a abordar más al respecto más adelante. Si hay otros problemas médicos, si hay síntomas conductuales o psicológicos, si hay otros trastornos mentales o neurológicos o secundarios a sustancias, si hay necesidades específicas en los cuidadores, y vamos a ver también algunas cuestiones del protocolo de manejo, dependiendo de si existen síntomas conductuales o psicológicos o no existen. Vamos a hablar sobre las intervenciones psicosociales y sobre las intervenciones farmacológicas para finalizar con cómo llevamos el seguimiento de un paciente con demencia. Primero que nada, pues valdrá la pena que definamos la demencia como un síndrome debido a una enfermedad cerebral que generalmente es de naturaleza crónica o progresiva, que se produce, pues este síndrome, cambios en la capacidad cognitiva, en la personalidad y en la conducta de la persona. Las personas con demencia usualmente sufren problemas relacionados con la memoria y las habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Como ya hemos comentado, no es parte del proceso normal del envejecimiento, aunque es cierto que es más frecuente en personas adultas mayores. Pero entonces, para como hacer esto muy sencillo, como yo lo explico por lo general a mis pacientes, es que la demencia es cualquier daño cerebral que provoque que la persona pierda funciones mentales o disminuya sus funciones mentales. ¿Qué funciones mentales? Memoria, lenguaje, capacidad de resolver problemas, diferentes cuestiones que hace la mente. Entonces, daño cerebral que se traduce en una disminución de las funciones mentales y que afecta la funcionalidad del día a día. Una de las cuestiones importantes en la demencia es que la persona de alguna manera se vuelve dependiente debido a este deterioro de sus funciones mentales. Pero bueno, como es un síndrome, hay diferentes causas de la demencia, vamos a hablar más adelante, pero básicamente cualquier cosa que dañe mi cerebro puede ser una infección, puede ser un golpe muy fuerte en mi cabeza, puede ser también una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o el Parkinson. Todo eso puede deteriorar mi cerebro, traducirse en una pérdida de mis funciones mentales y llevarme a una dependencia, lo cual es la definición general de demencia. La demencia se entiende actualmente como una prioridad para la salud pública ya desde hace más o menos una década. La Organización Mundial de la Salud habla de la demencia como una emergencia en salud pública, cuyos síntomas son dificultades para llevar a cabo tareas cotidianas. Como ya dijimos, esta disminución de las funciones mentales hace que ya yo no pueda funcionar tan bien como antes. Puedo llegar a tener confusión en entornos familiares, en etapas quizá un poco más avanzadas de la demencia, que por ejemplo no recuerde yo que esta es mi casa, entonces tenga la confusión de en dónde estoy. Dificultades con las palabras y con los números, que también pueden llegar a ocurrir, dificultades para leer o para hacer cuentas también. Desafortunadamente, uno de los datos tempranos de demencia es que los pacientes pueden empezar a olvidar cómo llevar sus cuentas bancarias, cómo llevar
pagos, pagan dos veces las cosas y desafortunadamente esto también los hace más susceptibles a llegar a ser víctimas de fraudes. Comúnmente también la pérdida de memoria, no en todos los casos se presenta la pérdida de memoria, pero en la mayoría de casos, sobre todo si se debe a enfermedad de Alzheimer, la pérdida de la memoria va a ser un síntoma muy común. Sobre todo la pérdida de la memoria va a ser a eventos recientes y a eventos que la misma persona vivió. Es decir, no a cosas que la persona sabe, porque son diferentes tipos de memoria. No es lo mismo la memoria que yo necesito para recordar, por ejemplo, las capitales de los países o algún hecho histórico. Esas son cuestiones que yo aprendí en algún momento, pero que no viví precisamente, ¿no? O sea, no tuve yo que vivir un evento en particular para recordar que la capital de Francia es París o alguna cuestión así, ¿no? O sea, eso es un dato que yo aprendí, son cosas que yo aprendí, no es lo mismo las cosas que yo viví. Por lo general, los pacientes con demencia, sobre todo si se debe a enfermedad de Alzheimer, empiezan a perder la memoria de eventos recientes que ellos mismos vivieron. Por ejemplo, que desayuné en la mañana, que hice el día de ayer, cómo me fue la última vez que me visitó X familiar. Cosas que yo mismo viví son las cosas que más fácilmente se olvidan. Es un tipo de memoria que llamamos memoria episódica. Y muy frecuentemente también los pacientes pueden tener cambios de humor y comportamiento, de la misma manera como las enfermedades neurodegenerativas van afectando las capacidades mentales, por ejemplo la memoria, el lenguaje, otras, pues también al irse degenerando el cerebro o al dañarse el cerebro, pues también esto va a provocar que la persona cambie su estado de ánimo, pueden tener depresión, pueden tener apatía, pueden tener también agresividad, cambios de sueño, cambios en el apetito, otros muchos síntomas de su humor y de su comportamiento. Bueno, estos datos son aproximadamente de hace unos 5 o 7 años, donde teníamos que cerca de 10 millones de nuevos casos se encontraban cada año, es decir, un caso nuevo cada 3 segundos. En ese entonces, en 2015, se estableció que había 50 millones de personas afectadas en todo el mundo. Por ejemplo, en México se estima actualmente que hay más de 1 millón de personas viviendo con demencia y se prevé que el número de demencias se triplicaría, es decir, que habría más de 150 millones de personas viviendo con demencia en el mundo para 2050. Algo súper importante es que la mayoría de personas que padecerán demencia van a estar en países como México, justo países de ingresos bajos y medios, lo cual pues nos habla de qué tan importante es que como personal de salud estemos capacitados en identificar y en tratar adecuadamente los casos de demencias y pues también como sistema de salud qué tan importante es invertirle a este tipo de situaciones de salud mental en el envejecimiento. Como ya habíamos comentado, existen diferentes causas de demencia, entre ellas enfermedades que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares o los traumatismos cráneoencefálicos. Los costos son exageradamente altos de las demencias, de hecho, actualmente se estima que los costos de las demencias, del cuidado de las demencias en el mundo, es comparable al Producto Interno Bruto de México, es sumamente elevado. Y la atención, por lo general, es prestada por familiares y amigos. Y un problema ahí es que los cuidadores están sometidos a estrés físico, emocional y económico. También mucho de lo que hacemos cuando atendemos pacientes con demencia es tratar de cuidar al cuidador. Algunas consideraciones de la demencia, bueno, a menudo esta enfermedad comienza con olvidos o con un sentimiento de depresión. Otra vez, no todas las demencias son Alzheimer. Demencia nos puede dar cualquier cosa que dañe nuestro cerebro, pero la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver adelante, es la causa más común de demencia y por lo general inicia con olvidos. Pero otros síntomas que pueden también presentarse es el deterioro del control emocional, es decir, la persona puede estar deprimida o puede estar muy irritable o puede estar muy eufórica, muy inapropiada. Y también cambios en el comportamiento social o de la motivación. Dentro del comportamiento social puede ser que los pacientes empiezan a comportarse de una manera poco adecuada socialmente, ¿no? Por ejemplo, que orinen donde no deben de orinar, que hablen de cosas indecorosas en público, o muy frecuentemente también que hay una pérdida de la motivación, donde los pacientes ya no quieren realizar cosas y presentan mucha apatía, mucho desinterés en las cosas del día a día.
Las personas con demencia muchas veces no tienen ninguna conciencia de estos cambios y no van a buscar ayuda, por lo que muchas veces más bien son los miembros de la familia quienes notan los problemas de memoria, los cambios en la personalidad o el comportamiento, la confusión, la deambulación o la incontinencia, ¿no? En realidad, bien frecuentemente los pacientes pueden negar o reducir la gravedad, o sea, como que dicen no es tanto, y muchas veces esto tiene que ver más bien no tanto con que el paciente no acepte la enfermedad, que también puede ocurrir, pero muchas veces también con la interrupción de los circuitos de las neuronas. No solamente se afecta la memoria o el comportamiento, también se afecta mi propia capacidad para darme cuenta que me estoy equivocando o que se está deteriorando una función mental mía, ¿no? O sea, en paralelo, como se puede ir deteriorando la memoria de otras funciones mentales, se deteriora mi capacidad de darme cuenta de eso, ¿no? Entonces, muchas veces es algo involuntario, ¿no? En el cual el paciente no se da cuenta en realidad y nos platica como que sigue trabajando, sigue realizando sus cosas, cosas que quizá tiene años sin realizar, pero nos puede decir el paciente que puede seguirlas haciendo sin ningún problema. Esto se llama anosognosia. Es una pérdida de la capacidad de yo darme cuenta de las cosas que ya no puedo hacer. Sin embargo, pues la demencia va a producir una disminución en el funcionamiento cognitivo e interfiere con las habilidades cotidianas. Hay diferentes tipos de actividades cotidianas. Estas que se ponen en esta presentación son actividades de autocuidado, como bañarse, vestirse, comer, realizar higiene personal y utilizar el baño, ¿no? Este tipo de situaciones son de autocuidado, ya nos definirían una demencia moderada, pero sabemos que ya podemos diagnosticar una demencia leve si la persona tiene dificultades para las actividades instrumentadas de la vida diaria. Por ejemplo, tomarse sus propios medicamentos, acudir a sus citas, utilizar transporte público o transportarse en carro, diferentes situaciones pues que tienen que ver también con o limpiar su casa, llevar sus cuentas bancarias, todas esas cosas de una forma u otra también son necesarias para el funcionamiento independiente. Si una persona no se puede tomar sus medicamentos, no recuerda estarse tomando sus medicamentos, pues esto lo va a llevar a un deterioro en su salud. Entonces, si es dependiente para la toma de sus medicamentos, ya podemos decir que hay un tipo de dependencia y ya podríamos decir que hay una demencia. Aunque no hay cura, con el reconocimiento temprano y el tratamiento de apoyo, las vidas de las personas con demencia y sus cuidadores pueden mejorar considerablemente y se puede optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar de los pacientes. Esto es súper importante. Yo creo que nunca tenemos que decirle al paciente ni al familiar que no hay nada que hacer. Creo que eso es algo que tenemos siempre que quitar de nuestro vocabulario. Siempre podemos hacer algo porque el paciente se encuentre en mejor calidad de vida, por educar mejor a los cuidadores, por detectar también si el cuidador no trae una sobrecarga o no trae algún tipo de depresión. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer por el binomio, tanto de paciente como de cuidador, y nunca nos podemos quedar con la idea de que no hay nada por qué hacer. Hay muchas enfermedades que son incurables, no solamente la demencia, y no por eso nos quedamos con la idea de no poder hacer nada. Es algo que nunca debemos de decir, ya que al menos podremos acompañar al paciente y eso es algo que es también nuestro trabajo. Como había comentado, la enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia, es la causa más común de demencia. Se establece que está presente entre el 50 y 70% de los casos, aunque hay evidencia más reciente que dice que quizás hasta 80% de los casos podrían ser por enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad neurodegenerativa. Van produciéndose y depositándose algunas proteínas anormales en el cerebro y esto va provocando que las neuronas se vayan muriendo. No hay hasta el momento alguna cura, hay algunos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que vamos a hablar más adelante, que pueden hacer que no avance tan rápido, pero no hay en este momento una cura. Y la demencia vascular, pues que se debe a algún daño cerebrovascular, ¿no? Ya sea un infarto, ya sea una hemorragia, que lleva a que, bueno, no llegue suficiente sangre al cerebro y eso provoca muerte de alguna área del cerebro y esto se puede encontrar aproximadamente entre el 20 y 30% de los casos. Algo también importante es que a veces estos dos coexisten. De hecho, la presencia de enfermedad de Alzheimer va a debilitar también los vasos sanguíneos y va a hacer más riesgo de que haya daño vascular cerebral. Y el daño vascular cerebral también va a tener mayor tendencia a que haya cambios
celulares tipo Alzheimer, ¿no? Depósito de beta-amiloide, otros cambios pues, que provocan la enfermedad de Alzheimer. Entonces hay una especie de sinergia entre estos dos eventos patológicos. ¿Por qué es importante hablar de demencia? Bueno, es una de las principales causas de discapacidad en la vejez, es prevalente en todo el mundo y los proveedores de atención médica a menudo desconocen el impacto que tiene la demencia en los cuidadores y la familia. Y algo también muy importante es que, bueno, como había comentado, se proyecta que la mayoría de personas viviendo con demencia en los siguientes años va a ser sobre todo en países de bajo y medio ingreso como México. ¿Esto por qué? Porque sobre todo en países como el nuestro todavía se está dando la inversión de la pirámide poblacional, el envejecimiento de las poblaciones y por otro lado también muy importante pues que tenemos una alta prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, mucho problema de obesidad, sobrepeso, sedentarismo y todos estos son factores de riesgo para demencia. Entonces, también por todas estas razones pues vamos a tener una carga muy importante de esta enfermedad. En el futuro ya la tenemos, pero va a ser aún más importante. ¿Cuáles son algunas causas potencialmente reversibles de la demencia? Como les comentaba, pues la demencia puede ser provocada por cualquier cosa que dañe el cerebro, entre ellos también la desnutrición, la deshidratación, la disfunción metabólica, por ejemplo, los trastornos hepáticos, renales o pancreáticos, la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia tiroidea, la hidrocefalia de presión normal, los tumores cerebrales, lesiones en la cabeza, depresión, y otros tantos. También incluiría aquí, por ejemplo, el consumo de drogas, por ejemplo, o de alcohol de manera desmedida también puede aumentar el riesgo de demencia, aunque bueno, quizá eso es un poco menos reversible, ¿verdad? Y bueno, depende todo esto si es reversible o no, depende mucho de qué tanto se haya dañado el cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, un tumor cerebral, pues si no se daña mucho el cerebro después de que se trata el tumor cerebral, puede ser reversible, pero habrá veces que se dañe tanto el cerebro que pues no sea reversible aún después de tratar el tumor cerebral. También algo importante son medicamentos potencialmente inadecuados, vamos a hablar más adelante de eso, pero hay medicamentos que pueden ser anticolinérgicos o por ejemplo las benzodiazepinas que también afectan mucho la función mental del adulto mayor y que si las retiramos a veces la función mental de la persona puede mejorar. Algunas acciones claves, bueno, es tener atención a las prácticas esenciales, estas prácticas esenciales que se han establecido desde los primeros módulos del MHGAP. Es importante, bueno, dentro de estas prácticas esenciales, mejorar la comunicación en este tipo de situación, poder hablar de la manera más abierta posible de esta enfermedad, de las cosas que se pueden hacer. Desafortunadamente es una práctica médica más o menos común que, por ejemplo, pacientes que a mí me toca ver, ya han pasado por varios médicos que ven cuestiones como incluso médicos especialistas que atienden al paciente, pero no son capaces de explicarle a los familiares al paciente pues que posiblemente tiene una demencia, ¿no? Y qué es una demencia, etcétera, etcétera. Les dicen, no, bueno, pues tiene algo que podría ser como demencia, ¿no? O que podría ser, o tiene un deterioro en su cerebro, ¿no? Pero como que le dan muchas vueltas a decir realmente el diagnóstico. Y es curioso porque a veces después de ver al paciente, obviamente hay que hacerlo de una manera empática, hay que explicar claramente. Muchas veces el paciente también no va a entender claramente el diagnóstico por su propio deterioro cognitivo, en este caso el abordaje sobre todo hacia la familia. Pero bueno, creo que si se explica claramente el diagnóstico, se dice cuál es la enfermedad, pero también se dice, bueno, que hay cuestiones que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida, para que la persona viva pues, lo mejor posible y también para que sea más fácil de cuidar por medio de estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas. Los familiares hasta agradecen el diagnóstico, ¿no? Porque es más angustiante muchas veces esta cuestión de, es que no me dicen qué tiene, o sea, como que siempre me queda la duda de qué tiene en realidad mi familiar. Versus dar tal cual el diagnóstico y poder dar oportunidades de seguimiento mucho más estrecho. Esto tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación. Obviamente, pues una persona que vive con demencia es una persona que conserva sus derechos. Muchas veces algunos de sus derechos que tienen que ver, por ejemplo, con uso de
dinero, algunas cuestiones así, sí se pueden revocar por medio de un juicio de interdicción cuando esto los protege de cierta manera, ¿no? Porque también son pacientes vulnerables. Pero bueno, esto es quizá un poco fuera de la posibilidad de esta plática, pero los derechos básicos siempre los van a conservar. Tenemos que tratar siempre a la persona con demencia también con respeto. Yo tengo la costumbre de siempre que entra un paciente que apenas estoy conociendo, siempre le dirijo primero la plática al paciente, ¿no? A veces los familiares me quieren interrumpir porque dicen es que ya no le va a explicar bien, ¿no? Les digo, no, no, a ver, espérenme un segundito, déjenme me presento, ahorita platico con ustedes, ¿no? Entonces, don Pancho, mucho gusto, ¿cómo está? A veces sirve mucho también en pacientes adultos mayores hablarles por su título, si tuvieron alguna profesión, licenciado Pancho, ingeniero Pancho, doctor Pancho, cómo ha estado, cómo le ha ido, con quién viene a consulta, y ya también así me voy dando cuenta que todo el paciente se puede dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y qué tan orientado está. Y por lo general le pido permiso también, oiga, don Pancho o doctor Pancho, licenciado Pancho, me permite platicar con su familia para ver por qué lo traen a consulta, y de esa manera también la familia va entendiendo un poquito que de todas maneras hay que dirigirse al paciente, ¿no? Que no podemos dejar de hablar con el paciente, no podemos objetivizar al paciente de esa manera. Y pues siempre será importante manifestar casos de urgencia, o bueno, más bien identificar casos de urgencia con trastornos mentales, neurológicos o de sustancia prioritarios, ¿no? O sea, la demencia es un diagnóstico importante, pero que también puede venir junto con la depresión, puede venir junto con un consumo importante de alcohol, por ejemplo, puede venir incluso con riesgo suicida, sobre todo en pacientes que van empezando a darse cuenta de sus trastornos cognitivos. Entonces, tenemos que hacer todo el protocolo normal. No podemos asumir simplemente como es un paciente adulto mayor que tiene dependencia, no ha de tomar alcohol o no ha de tener riesgo suicida, etcétera, o ya no le dan las neuronas para deprimirse. Al contrario, al tener un daño neuronal tiene más riesgo de deprimirse y de presentar otros trastornos prioritarios mentales, neurológicos y de sustancias. Dentro de la evaluación, bueno, siempre será entonces importante evaluar de entrada la posibilidad de autolesión y suicidio y hacer algunas recomendaciones de salud física. También eso es algo bien importante, ¿no? O sea, finalmente en el quehacer de salud, en el quehacer médico, la salud general siempre va a ser parte de nuestra evaluación. Ya comentamos algunas causas que pueden provocar deterioro cognitivo que sea reversible, por ejemplo, problemas de tiroides o problemas de electrolitos o otras cuestiones pues, de salud general, incluso infecciones. Entonces, siempre dentro de nuestra primera evaluación tendremos que tener claro qué medicamentos toma el paciente, cómo está su salud general, hacer una revisión, muchas veces pedir exámenes generales para tener una idea clara del estado de salud actual del paciente, y evaluar la posibilidad de autolesión o suicidio, como ya comentamos. Dentro de la salud física, algunas cuestiones que son importantes a evaluar son qué tal si logra tener actividad física, qué tal duerme, qué tal se alimenta, qué sustancias consume y con qué frecuencia, si consume alcohol, si tiene enfermedades crónicas, si estas enfermedades crónicas están controladas, qué medicamentos toma para esto, si hay conductas de riesgo, etc. Conductas de riesgo como qué, como por ejemplo no quererse tomar los medicamentos, ¿no? Eso sería algo importante. Hay que considerar el examen físico y las pruebas básicas del laboratorio, como ya les comenté. Muchas veces también la salud cognitiva, el estado cognitivo de los pacientes adultos mayores se ve sumamente afectado por medicamentos que toman y no deberían de estar tomando, por infecciones vías urinarias, por disminución en el sodio o por problema de tiroides, ¿no? Entre otras muchas, pero esas quizás son las que nos toca ver más frecuentemente. Entonces, incluir un examen general de orina, un examen de tiroides, electrolitos, exámenes generales, nada sofisticado, pero que nos permite darnos cuenta realmente cuál es el estado actual del paciente. Tenemos que siempre descartar trastornos físicos o de intoxicación y causas subyacentes de las manifestaciones de los trastornos mentales, neurológicos y de sustancias y las comorbilidades. Yo siempre comento, bueno, dentro del diagnóstico de un paciente que está empezando con deterioro en sus funciones mentales, tenemos que llevar una secuencia lógica en nuestro diagnóstico, ¿no? Lo primero es ver cómo está su salud general y qué medicamentos se está tomando, porque
en un cuerpo que está enfermo, si hay inestabilidad, por ejemplo, en la diabetes o en otras enfermedades crónicas, o si está tomando medicamentos que afectan su cognición, entonces no podemos acelerarnos a diagnosticar demencia. Entonces tenemos que llevar una secuencia donde la salud física está primero y después la salud mental en general, ¿no? O sea, también si la persona tiene depresión, un trastorno de ansiedad o tiene un trastorno por consumo de sustancias, todo eso también puede afectar la manera en la que su cognición funciona. Entonces, muchas veces tenemos que tratar eso primero antes de llegar al diagnóstico de demencia. Y dentro de la historia clínica tendremos que siempre tomar en cuenta el motivo de consulta, los antecedentes de trastornos mentales neurológicos y de sustancia previos y de los familiares, la historia clínica general, por ejemplo, qué medicamentos usa, si es alérgico a algo, los antecedentes psicosociales como datos sociodemográficos, escolaridad, ocupación, nivel de ingresos, estructura familiar, quién vive con el paciente, quién cuida al paciente, todo eso es súper importante. El nivel de funcionalidad también es bien importante porque esto nos va a establecer, primero que nada, si sí hay una demencia, ¿no? Si hay una afectación en las actividades de la vida diaria del paciente, si por ejemplo todavía puede trabajar, si lleva sus propias cuentas, si administra sus medicamentos, ese tipo de situaciones pues son importantes establecer claramente si las hace o si no las hace, desde cuándo las perdió, también para que podamos hacer este abordaje y este diagnóstico de demencia. Hay que identificar las fuentes actuales de estrés y cómo las enfrenta, y en este caso tanto el paciente como los cuidadores, ¿no? O sea, ¿qué hace también el cuidador si el paciente se pone agresivo? ¿Qué hace el cuidador si el paciente no quiere salir de su cama, ¿no? Son cosas que son importantes también ir conociendo. ¿Y cuáles son las redes de apoyo? ¿No existe en nuestra comunidad alguna red de apoyo, casas de día, servicios de cuidadores? ¿Hay una red familiar suficiente para cuidar al paciente? Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y dentro del examen mental hay que observar, tenemos que describir la apariencia, el comportamiento, la fluidez del lenguaje, la coherencia, etc. ¿Cuándo vamos a derivar a especialista o una institución? Obviamente esto en colaboración con trabajo social, el registro y el control de estas referencias. Dentro del seguimiento, bueno, hay que programar citas, hay que llevar citas subsecuentes. La derivación especialista o institución sobre todo se recomienda para refinar el diagnóstico, ¿no? Para estar seguros que esta demencia que yo estoy viendo, que yo estoy diagnosticando, sí se debe a una enfermedad de Alzheimer o si hay también situaciones de riesgo que sean difíciles de manejar, ¿no? Por ejemplo, que haya una situación de riesgo de autolesión. Siempre tendremos que observar en las citas subsecuentes la respuesta al tratamiento, qué tal está yendo con el tratamiento, que le iniciamos nosotros mismos o que quizás se le inició en un nivel de atención especializado. Si los síntomas están reduciendo, si están aumentando, cuál es el progreso de la enfermedad, cómo va la funcionalidad y el autocuidado del paciente y cómo participan los cuidadores, ¿no? Esto es muy importante dentro del seguimiento. ¿Cómo nos está yendo en los cuidados? ¿Qué estamos logrando? ¿Cómo está la salud en general del paciente? ¿Cómo está respondiendo al tratamiento? Etcétera. Aquí, bueno, valdría la pena también reflexionar un poquito qué manifestaciones nos harían sospechar que existe demencia. Dejo algunos segundos pues para que piensen un poquito en un paciente, digamos un paciente adulto mayor, digamos un hombre de 80 años que acude a la consulta, es traído por la hija, digamos, ¿qué cosas nos harían sospechar que la persona tiene demencia? ¿Cómo la evaluamos, no? ¿Cómo evaluamos la demencia? ¿Y cómo la hacemos para obtener más información sobre los síntomas? Vamos a ir viendo algunos datos importantes clínicos. Es probable que exista la demencia si cuando realizamos una prueba o una evaluación, el deterioro cognitivo o el problema de memoria, más que la prueba, o sea, quizá aquí no es la palabra más correcta, pero cuando el paciente llega a consulta, cuando hablamos con el paciente de este trastorno, de este cambio en su funcionamiento mental, este problema ha estado presente por lo menos durante 6 meses. Es de naturaleza progresiva y está asociado a un deterioro de la función. Si están presentes estos criterios, entonces es probable que exista demencia. No se vale decir, no, pues es que mi familiar, pues ya tengo que darle sus medicamentos porque si no se le olvida tomárselos. Nunca se acuerda de cuándo va a tener sus citas médicas y además anda muy inapropiado y a veces se le olvidan las cosas y decir, bueno, pues está viejito, es normal.
No, no es normal. Es posible que exista una demencia en este contexto. Hay dos situaciones que se pueden asemejar a la demencia. Una es la depresión que se asemeja a demencia y otro es el delirium que se asemeja a la demencia. Dentro de la depresión que se asemeja a la demencia, bueno, es importante tomar en cuenta que en todas las personas la depresión va a afectar el funcionamiento cognitivo. Por lo general lo que más se afecta es la atención. Si yo estoy severamente deprimido, no voy a poder poner atención en mi trabajo, no voy a poder poner atención en mis conversaciones con mis seres queridos y por lo tanto no se va a fijar bien la información y voy a estar olvidando cosas, ¿no? Eso es claro. Entonces muchas veces en las personas adultas mayores este efecto es incluso mayor. La depresión puede hacer que se afecte aún más su cognición. Entonces hay que también, sobre todo en casos que son un poco más sutiles de personas que empiezan a olvidar cosas siempre, poner dentro de nuestras posibilidades diagnósticas la depresión y tratarla adecuadamente. La depresión en la persona adulta mayor se debe de tratar igual, o sea, no por ser una persona adulta mayor debemos de dejar de tratar la depresión. Y por otro lado el delirium, que se asemeja a la demencia. El delirium, como sabemos, pues es una alteración física que afecta el funcionamiento mental. Por ejemplo, tengo yo muy baja el azúcar y estoy confundidísimo porque quizá estoy tomando glibenclamida, un medicamento que está contraindicado en personas adultas mayores y que me baja muchísimo la azúcar. Entonces la persona de repente tiene estos momentos en los cuales no reconoce a nadie, está confundido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le bajó el azúcar en ese momento. O porque tiene una infección también. Eso, o sea, para que el cerebro funcione adecuadamente, el cuerpo debe de estarle dando lo que necesita desde el punto de vista metabólico y debe de estar funcionando bien, lo suficientemente bien el cuerpo, si no, el cerebro se va a deteriorar y va a tener estos desbalances. En el delirium, por lo general, estos cambios son fluctuantes. De repente el paciente está muy confundido y de repente el paciente está mucho más presente, mucho más atento a las cosas que están pasando. De nuevo, medicamentos inapropiados como benzodiazepinas u otros y enfermedades comunes, ¿no? Y pues siempre habrá que preguntarnos si coexiste otra condición prioritaria de salud mental, neurológica o de sustancias. Dentro de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, pues eso es algo muy importante. Puede presentarse la demencia con apatía, agresión, vagabundeo, intranquilidad, problemas de alimentación, agitación, desinhibición, caminar de un lado a otro o gritar. Una pregunta que podríamos reflexionar es si estos síntomas generalmente no están presentes al principio de la enfermedad y si estos problemas usualmente son los que llevan al cuidador a buscar ayuda. En mi experiencia sí, o sea, en mi experiencia muchas veces lo que en realidad lleva al paciente, al cuidador a buscar ayuda es que el paciente está agresivo. Por ejemplo, no tanto su cambio cognitivo, sino su síntoma conductual del paciente. Por otro lado, pues en realidad muchas veces estos síntomas pueden estar desde el principio. Se ha visto, por ejemplo, que la depresión, la apatía, por ejemplo, es muy común que se presente desde las primeras etapas de la demencia, incluso cuando el deterioro en la función mental todavía no es completamente perceptible. Pero con el avance del deterioro cognitivo, esto va cambiando, ¿no? Entonces se pueden ir presentando nuevos síntomas a lo largo de la enfermedad. Algo importante creo que podemos comentar también es que, bueno, esto requiere siempre vigilancia. No porque yo empiece con un deterioro cognitivo y empiece con depresión significa que la depresión va a ser el único síntoma que voy a presentar. Quizá años después de empezar con demencia empiezo a presentar otro síntoma conductual. Entonces es importante siempre tomar en cuenta la evaluación de la conducta de mi paciente dentro de cada consulta de seguimiento. ¿Qué debemos de evaluar? Hay que buscar si existe riesgo de daño para la persona. Algunos síntomas conductuales y psicológicos de la demencia ponen a la persona en riesgo. Por ejemplo, si la persona anda muy inquieta, anda deambulando y se pierde, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos con esas cuestiones porque los pacientes también desafortunadamente el dato como que lleva a los familiares a darse cuenta que ya, ahora sí no hay algo bien, es que el paciente se pierda, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que hay ese riesgo, hay que tratar de establecer algunas medidas. Por ejemplo, una pulsera para el paciente con los datos que tiene, estar mucho más al pendiente, no dejar al paciente solo tanto tiempo, tener una vigilancia un poco más estrecha por riesgo de que el paciente se pueda salir y perder.
También otra cuestión es la frustración de los familiares y que desafortunadamente las personas con demencia están en mayor riesgo de abuso y de descuido. Siempre tenemos que evaluar si existen signos y síntomas de abuso. Esto es algo desafortunado y muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y muchas veces tenemos que, sobre todo si estamos detectando datos sutiles que nos puedan hacer sospechar de abuso, pues tratar de reconocer las fortalezas del cuidado del paciente y detectar si el paciente, si el cuidador no trae depresión o si podemos mejorar la red de apoyo, ya que muchas veces la sobrecarga del cuidador también se puede asociar a abuso del paciente. Hay algunos factores de riesgo que van a tener, que nos van a predecir mayor demencia. Y bueno, aquí hablamos sobre todo de demencia vascular, sin embargo, actualmente sabemos que también la enfermedad de Alzheimer se asocia a factores de riesgo vasculares. Lo que dice el adagio básicamente es: lo que es bueno para nuestro corazón es bueno para nuestro cerebro, y lo que es malo para nuestro corazón es malo para nuestro cerebro. Entonces, si no se controla adecuadamente la hipertensión, el hipotiroidismo, la diabetes, si se fuma tabaco, si se tiene obesidad, si se tiene algún otro tipo de enfermedad cardíaca, accidentes cardiovasculares previos o ataques isquémicos transitorios, todo esto nos está hablando de un mal estado cardiovascular, y esto nos habla de más daño para el cerebro, daño para presentar una demencia vascular y riesgo para presentar una enfermedad de Alzheimer. Entonces, de una forma u otra, de hecho, se ha visto en diferentes estudios epidemiológicos que las comunidades, los países que tienen mejor control de enfermedades cardiovasculares, empieza a disminuir la prevalencia de demencia. Entonces, eso es algo que es muy importante tomar en cuenta como medidas preventivas. ¿Cuáles son algunas causas posibles de demencia? Bueno, tenemos que hacer una historia clínica de bocio, bajo pulso, piel seca o hipotiroidismo, ya que, como ya comentamos, la disminución, o sea, el hipotiroidismo nos puede predecir también demencia. Enfermedades de transmisión sexual, ya que también, por ejemplo, el sífilis sífilis y también el VIH, que no está controlado, se pueden asociar a daño cerebral. Enfermedad vascular, como ya comentamos, desde angina de pecho a arritmias, hipertensión, diabetes. Ingesta deficiente de alimentos, desnutrición o anemia, como ya comentamos, algunas deficiencias vitamínicas, como la vitamina B12, también pueden asociarse a daño cerebral y a demencia. Lesiones en la cabeza, pérdida del conocimiento, accidente cardiovascular, todo esto son posibles causas de demencia. ¿Y por qué necesitamos hacer cada una de las preguntas anteriores? Porque finalmente, sin ver el cerebro, o sea, con los puros datos clínicos, yo tengo que imaginarme un poquito qué puede estar dañando o qué pudo haber dañado el cerebro para yo poderme acercar a un diagnóstico y también para poder explicar a mi paciente, o en su caso al familiar de mi paciente, por qué es que su función ha disminuido, ¿no? ¿Por qué yo puedo estimar que su cerebro se ha dañado? Hay que tomar en cuenta si la persona padece otras condiciones físicas. Tenemos que realizar un examen físico completo a todas las personas. Este examen debe incluir una evaluación de la audición, la visión y la dentición, ya que también todos estos factores también van a empeorar el funcionamiento de mi paciente. Y las siguientes condiciones son de especial importancia: el deficiente estado nutricional, la infección del tracto urinario, las constipaciones o diarreas y las interacciones de medicamentos o efectos secundarios. Estos son particularmente importantes, sobre todo en las primeras consultas, y si de una consulta a otra el paciente me cambia, ¿no? O sea, pacientes que quizá ya llevan un año más o menos estables, quizá un poco peor su memoria, quizá un poquito peor su funcionamiento, pero de una consulta a otra agresivos, o de una consulta a otra mucho más confusos. Posiblemente todo esto pueda ser secundario a alguna de estas causas. Como ya comenté, pues hay que revisar los medicamentos, sobre todo aquellos con efectos secundarios anticolinérgicos, como son la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, los antihistamínicos, los medicamentos antipsicóticos y los medicamentos anticolinérgicos como antigripales. También a esto yo incluyo definitivamente medicamentos que se usan a veces pues, malamente para dormir, como las benzodiazepinas, que dan muchísimos efectos adversos desde el punto de vista cognitivo. Es indispensable que revisemos detenidamente los medicamentos, ya que pueden causar demencias o síntomas de demencia. En estos casos, la suspensión del medicamento podría revertir algunos de los síntomas. Entonces, ojo con esto
de los medicamentos que toma mi paciente. ¿Cuál va a ser el impacto del cuidador? Bueno, pues ya imaginarán, ¿no? Incluso, pues muchos quizá han tenido alguna oportunidad de algún familiar, ¿no? Ver el efecto que puede tener los cuidados de una persona con demencia en un cuidador. Siempre, bueno, como comentamos entonces, ya te queda más o menos clara la cuestión de la evaluación. Añadiría aquí que, bueno, en las necesidades de los cuidadores, será importante pues que también el cuidador sea abordado desde el MHGAP, ¿no? O sea, de alguna manera, quizá la solicitud de consulta inmediata viene de parte de el cuidador y pues lo primero que voy a hacer va a ser evaluar al paciente, pero dar una cita de seguimiento para retomar todas estas situaciones que se han comentado con el familiar y posiblemente también detectar si el paciente no trae algún trastorno prioritario de salud mental, neurológico, de sustancias, va a ser a veces incluso el éxito para el cuidado de los dos, ¿no? Para el tratamiento de los dos. Ahora vamos a hablar también un poquito del manejo. El tratamiento y manejo, bueno, hay que elaborar un plan de tratamiento para el paciente y o para el cuidador. Recordemos entonces que estamos hablando de este binomio. Pueden haber tratamientos e intervenciones psicológicas específicas y farmacológicas. En teoría, las intervenciones psicológicas son de primera línea y después las farmacológicas, a menos que haya una situación de riesgo inminente. Y también hay algunas intervenciones psicosociales, como psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento de los apoyos sociales, y la promoción del funcionamiento en otras actividades cotidianas. Todo esto va a ser bien importante también para evitar el desgaste del cuidador de la persona con demencia. Ok, vamos a la parte DEM2 del manual que podrán revisar. Tenemos dos protocolos diferentes dependiendo de si la demencia no está presentando en este momento síntomas conductuales o cognitivos o si estos no son problemáticos. Aquí pues vamos a hablar de psicoeducación, sobre todo a la persona y a los cuidadores, ¿no? Vamos a alentar a los cuidadores a que lleven a cabo intervenciones para mejorar el funcionamiento cognitivo. ¿Cuáles? Por ejemplo, tener un calendario y un reloj en donde está la persona, favorecer que también los horarios de sueños y de alimentación sean similares, establecer una rutina que les funcione tanto al paciente como a los cuidadores. Todo eso puede mejorar el funcionamiento cognitivo. Hay que promover la independencia, el funcionamiento y la movilidad. Hay que obviamente reducir los riesgos, ¿no? Si es un paciente que ya dejó la estufa abierta, que corre el riesgo de ir a quemar algo o a dejar el gas abierto, pues entonces quizá es más práctico ponerle un candadito a la estufa, alguna cosa y a la llave de paso, en vez de estar con ese riesgo, ¿no? O sea, los riesgos siempre tienen que evaluarse primero. Pero en las cosas que no hay un riesgo, también hay que dejar que el paciente haga cosas, que elija algunas cosas, que ayude en algunas actividades, ya que eso también va a permitir que la funcionalidad del paciente se preserve un poco más de tiempo. Siempre que no haya riesgo, hay que permitir que el paciente tenga más actividades. Hay que proporcionar apoyo a los cuidadores. Y hay que considerar recetar medicamentos solo en los entornos en los que se pueda hacer un diagnóstico específico de la enfermedad de Alzheimer. Eso es algo bien importante porque hay medicamentos que pueden retrasar el avance de la enfermedad de Alzheimer, pero no forzosamente de otras demencias, si esto es por un problema vascular o algún otro tipo de situación, incluso neurodegenerativa. Estos medicamentos no van a tener tanto efecto, entonces hay que refinar ese diagnóstico de Alzheimer y en donde se cuente con apoyo y supervisión adecuados proporcionados por especialistas y cuando los cuidadores puedan efectuar el seguimiento para detectar efectos secundarios. Entonces estos medicamentos sí se recomienda que se inician quizá en un nivel especializado, aunque quizá en los primeros niveles de atención pues se pueda dar el seguimiento de cómo nos va con estos medicamentos. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando la demencia tiene síntomas conductuales y psicológicos? ¿Como cuáles? Como depresión, como agresividad, agitación, apatía, ¿no? Que desafortunadamente también se calcula que el 90% de los pacientes con demencia en algún momento de su enfermedad van a tener síntomas conductuales o psicológicos. Se hace todo lo mismo que en el protocolo 1, pero además se tiene que tratar los síntomas conductuales y psicológicos. Si hay un riesgo inminente para la persona o el cuidador, por ejemplo, nos toca muchas veces ver que el paciente está agresivo y el paciente vive con su esposa, por ejemplo,
y ambos son personas adultas mayores y ya la empujó una vez, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo inminente. En ese caso hay que considerar recetar medicamentos antipsicóticos si los síntomas persisten o si hay riesgo inminente de daño. Vamos a hablar un poquito más de los medicamentos. Y vamos a derivar al paciente al especialista siempre que esto sea posible si se están presentando estos síntomas conductuales y psicológicos de riesgo. Dentro de la visión general del tratamiento siempre tenemos que consultar a referir a la persona al especialista para confirmar el diagnóstico de demencia. En teoría, todas las personas que tienen demencia por lo menos una vez los debería de ver el especialista. Ya después quizá el seguimiento se puede dar desde el primer nivel de atención. Y bueno, algunas cuestiones importantes siempre van a ser controlar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Aquí se pone el acrónimo como en inglés, Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Brindar psicoeducación y apoyo a los cuidadores. Los medicamentos no se deben de utilizar rutinariamente. Ya dijimos que a menos que sean iniciados por medio de especialista o haya un riesgo en ese momento para el paciente. Y los medicamentos, bueno, depende cuáles, pero en general estamos hablando aquí de medicamentos que se utilizan para retrasar la evolución del Alzheimer, solo deben de utilizarse por recomendación del especialista. Y algo bien importante que siempre tenemos que tener tatuado es: mucho se puede hacer para mejorar los síntomas y la situación de vida. Vamos a hablar brevemente de algunas intervenciones psicosociales que se recomiendan. Entre ellas, pues promover la independencia, el funcionamiento y la movilidad. Estas son intervenciones sobre todo para la familia y para los cuidadores. En la psicoeducación, dentro del espectro de la psicoeducación, tenemos que explicar que la demencia no es parte normal del proceso de envejecimiento, es una enfermedad. Es una enfermedad del cerebro. Esto es muy importante porque también luego tenemos pues de repente usos y costumbres que llevan a que la persona diga, no, pues que esto puede ser algo diferente, que no sea orgánico, que sea alguna cuestión incluso con tintes religiosos. No es su cerebro lo que está mal, que es su cerebro, etcétera, ¿no? La demencia tiende a empeorar con el tiempo, pero ¿qué empeora? También eso es algo importante, ¿no? Porque luego los pacientes se desaniman mucho, los familiares se desaniman mucho, es que esto va a ir de mal en peor. Puede ser que la memoria empeore, puede ser que la funcionalidad empeore, pero quizá la calidad de vida mejore, quizá el paciente puede estar menos agresivo, comer bien, dormir bien, etc. También esos son variables a tomar en cuenta. Aunque no tiene cura, hay mucho que se puede hacer para ayudar a la persona a sentirse más a gusto y hacer que la vida del cuidador sea menos estresante. Y hay que proporcionar información a las personas con demencia, así como a la familia y otros cuidadores informales desde el momento del diagnóstico. Esto se puede hacer con delicadeza considerando los deseos de la persona y los cuidadores. A veces simplemente decir, mire, si trae un problemita, también si el paciente de plano dice, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada, confrontar al paciente probablemente no va a ser de utilidad. Pero si le podemos decir, bueno, vamos a hacer lo posible, yo voy a seguir cuidando su salud cerebral tanto como podamos, etcétera, etcétera. No ese tipo de situaciones como decir, bueno, pero voy a seguir cuidando de su salud para que usted siga bien, etcétera, también se valen, ¿no? No es necesario confrontar tanto al paciente, pero sí es necesario a la familia explicarles claramente qué estamos diciendo. Y si el paciente está en condiciones, también explicarle el diagnóstico al propio paciente. Es importante también hacer vínculos con otros servicios de apoyo. Las personas con su demencia y sus cuidadores se pueden beneficiar con una gama de servicios y apoyo. Es impresionante también lo aislados que se sienten muchas veces los cuidadores de pacientes con demencia. Los cuidadores de pacientes con demencia se sienten muy aislados. Entonces de repente estar en grupos de apoyo, contar con la experiencia de otras personas que también han tenido que cuidar a pacientes con demencia también les puede ayudar mucho. Puede haber servicios auxiliares de apoyo familiar, servicio de apoyos a los cuidadores, grupos comunitarios, asociaciones de Alzheimer y cualquier otro grupo. Y hay que promover la existencia de estos grupos en nuestras comunidades. Y hay que preguntarnos qué otros servicios están disponibles en la comunidad y que pudieran ayudar a las personas con demencia y a sus cuidadores. A veces incluso algunos servicios como un tanto más informales, por ejemplo, clubs de la tercera edad o servicios incluso de la iglesia, cuestiones así, donde se le puede cuidar un rato al paciente y le permite eso al cuidador realizar algunas cosas.
Y muy importante, detectar otras personas dentro de la misma red de apoyo que pudieran también apoyar en los cuidados. Algunas intervenciones que han demostrado que pueden mejorar el funcionamiento cognitivo, ya comentamos algunas: suministrar con regularidad información de la orientación, por ejemplo, el día, la fecha, la hora, los nombres de las personas, para que la persona pueda mantenerse orientada. Lo que comentábamos de el calendario, el reloj, la misma persona nos va diciendo, bueno, pero fíjate qué hora es, oye, acuérdate que hoy es lunes, etcétera. Utilizar oraciones sencillas y breves para que la comunicación verbal sea clara. Hay que tratar de reducir al mínimo los ruidos que la entorpezcan. Si vamos a hablar con la persona, vamos a hablar con la persona sin ruidos como la radio, la televisión, otras conversaciones, y siempre escuchar también atentamente lo que nos tiene que decir la persona. A veces es sorprendente, una vez que nosotros le comandamos un poco la atención de la persona y le decimos algunas cosas y la escuchamos, ¿qué tanto podemos beneficiarnos de esa información? También podemos utilizar materiales tales como periódicos, la radio, programas de televisión, álbumes familiares y elementos domésticos para promover la comunicación, con el fin de orientar a la persona acerca de los acontecimientos actuales, estimular los recuerdos y permitirle compartir y valorar las experiencias. Yo aquí lo que digo es, bueno, si la persona tiene ganas de hablar de tal cosa, vamos rascándole por ahí, ¿no? Si nos va a hablar de su infancia, pues vamos a tratar de sacar fotos de la infancia de la persona o recuerdos de la infancia de la persona para que nos siga platicando. Hay que estimular la comunicación. Hay que mantener sencillas las cosas, hay que evitar los cambios en la rutina y en la medida de lo posible, hay que evitar exponer a la persona a lugares con los que no está familiarizado y que le pueden provocar confusión, ¿no? La rutina es una gran amiga para los cuidados de las personas con demencia. Siempre comemos a la misma hora, siempre dormimos a la misma hora, siempre, no sé, tenemos tal actividad de salir en la tarde a la misma hora. Todo eso le permite a la persona también tener una claridad sobre las cosas que van sucediendo y depender de ello. Dentro de las intervenciones psicosociales tenemos el apoyo a los cuidadores. Hay que evaluar las repercusiones sobre el cuidador y sus necesidades a fin de garantizar el apoyo y los recursos necesarios para su vida familiar y su empleo, sus actividades sociales y su salud. Esto puede ser complejo, pero hay que tomarlo también en cuenta, ya que también en nuestras comunidades tenemos que promover la integración de estas redes de cuidadores. Hay que reconocer que puede ser extremadamente frustrante y estresante atender a las personas con demencias. Hay que motivar a los cuidadores a respetar la dignidad de la persona con demencia y evitar mostrar hostilidad hacia ella o descuidarla. Pero también hay que empatizar con el cuidador, o sea, esta cuestión de decir, entiendo lo complicado que es, o sea, a veces como dar un rato para decir, yo sé que es muy complicado cuidar a las personas con demencia, sabemos que las personas con demencia, sus cuidadores se pueden llegar a deprimir, etcétera, etcétera, son puntos de apoyo muy importantes para que las personas luego puedan también atender su propia salud mental. Hay que alentar también a los cuidadores a que busquen ayuda si tienen alguna dificultad o presión cuidando a su ser querido. Hay que suministrar información al cuidador con respecto a la demencia, teniendo presente los deseos de la persona con demencia. Aquí sobre todo nos referimos a cuestión también un poco de más privacidad, como hay algunas cuestiones también que si el paciente nos comenta, sobre todo son cosas de su pasado, cuestiones que sean como quizá difíciles de abordar, no tampoco traicionar toda la confidencialidad del paciente. Hay que impartir capacitación y apoyo en habilidades específicas, por ejemplo, cómo vamos a manejar un comportamiento difícil de ser necesario. Y para ser más eficaz podemos promover la participación activa, por ejemplo, mediante juegos de roles. Por ejemplo, ¿qué haría? Haga de cuenta que yo soy, o usted es el paciente, y va a empezar a preguntarme que cuándo se va a su casa, que qué hora se va a su casa, a pesar de que está en su casa, ¿no? Entonces yo le voy a decir, mira mamá, tranquila, en un ratito nos vamos a tu casa, ¿no? O sea, a pesar de que esa es su casa. Una cuestión bien importante en estos casos es tratar de no confrontar al paciente. Si confrontamos al paciente, más bien lo vamos a aislar y el paciente no forzosamente va a entender qué es lo que le estamos explicando. Entonces, a veces es preferible distraer al paciente, un poco darle por su lado, un poco distraerlo y luego lo reorientamos ya que el paciente está tranquilo. Pero en ese momento de crisis, tratar de reorientarlo solo va a crear mayor crisis.
Hay que considerar también la posibilidad de prestar apoyo práctico cuando sea factible, por ejemplo, el servicio de cuidado de relevo en el hogar. Otro miembro de la familia o una persona apropiada pueden supervisar y atender a la persona con demencia a fin de proporcionar al cuidador principal un periodo de descanso súper importante para que pueda llevar a cabo otras actividades. Y hay que investigar si la persona califica para alguna prestación por discapacidad o algún otro tipo de apoyo social, ya sea gubernamental o no gubernamental. Ahora, por último, las intervenciones farmacológicas. Para casos de demencia sin síntomas conductuales o psicológicos, bueno, únicamente en caso de que ya tengamos el diagnóstico de Alzheimer es que podemos utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa como donepezilo, galantamina o ribastigmina, o memantina, que es otra familia de medicamentos que también se utilizan para la enfermedad de Alzheimer. Pero esto, repito, tenemos que tener claro que el diagnóstico es enfermedad de Alzheimer. Tenemos que descartar otros casos, otros datos cerebrales que puedan haber dañado o que puedan estar afectando el funcionamiento del paciente. Hay que considerar el empleo para medicamentos solo en los entornos donde puede hacerse este diagnóstico específico de Alzheimer y tenemos el apoyo y la supervisión de un especialista y de vigilancia apropiada para detectar efectos secundarios y respuestas que puedan estar viendo los cuidadores. Si fuera apropiado, para los casos de demencia con presunta enfermedad de Alzheimer y con un seguimiento riguroso, podemos iniciar un inhibidor de la acetilcolinesterasa como donepezilo, galantamina y ribastigmina. Solamente uno de estos, ojo, no tiene sentido combinar estos tres. O memantina. Memantina sí se podría en algún momento dado combinar con alguno de estos tres. Y bueno, hay cierto dato de que también para la demencia vascular podemos dar memantina. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa parecerían no ser tan útiles. Dentro de las intervenciones farmacológicas, bueno, en teoría podríamos dar medicamentos antipsicóticos para síntomas conductuales o psicológicos, pero primero tendríamos que realizar intervenciones psicosociales. Si existe un riesgo inminente para las personas o sus cuidadores, tendríamos que, ahí sí sospechar, pues quizá utilizar medicamentos antipsicóticos. Más adelante vemos exactamente cuáles, o bueno, más bien en el módulo vemos exactamente cuáles. Pero siempre importante, cualquier medicamento que le iniciemos a la persona con demencia vamos a iniciar con dosis bajas y los vamos a aumentar lentamente con el ajuste de la dosis y vamos a evaluar la necesidad de seguirlos utilizando de manera periódica, al menos una vez al mes, ver si la siguen necesitando, ya que estos medicamentos, sobre todo los antipsicóticos, no se necesita dar por lo general de manera continua, sino que eventualmente se pueden ir bajando y quizá después quitando. También hay un lugar para los antidepresivos dentro del tratamiento farmacológico de los pacientes con demencia. Esto no lo menciona a tanta profundidad la guía MHGAP, pero sí les recomiendo que lo revisen porque en realidad para pacientes que tienen algo de agitación, agresividad, irritabilidad, no sé, sí les puede servir los ISRS, sobre todo medicamentos como citalopram, escitalopram, les pueden ser particularmente útiles y eso es menos riesgoso que los antipsicóticos y tiene buen perfil de efectividad. Para los antipsicóticos, sobre todo, vamos a utilizar la dosis eficaz más baja y vamos a supervisar a la persona para detectar síndromes extrapiramidales, sobre todo si utilizamos antipsicóticos de primera generación como haloperidol o la típico risperidona. De hecho, se establece que quizá el antipsicótico más seguro para pacientes con demencia es quetiapina, pero vamos a ir en dosis muy bajitas, 12.5, 25, dosis muy bajitas y subirlas poquito a poquito. Y hay que evitar recetar el haloperidol por vía intravenosa. De hecho, por lo general tenemos que siempre recurrir a la vía oral en pacientes con demencia. Y las benzodiazepinas en general, entre ellas el diazepam, están más bien contraindicadas con pacientes con demencia, ya que, como ya hemos comentado, pueden deteriorar más su función mental y a veces en pacientes con demencia también hacen que se agiten más. Les damos alguna benzodiazepina y más bien como que los activa, tiene este efecto paradójico, en general en adultos mayores, pero en particular en pacientes con demencia. Ok, con esto ya vamos cerrando estas situaciones de la evaluación, el manejo y el seguimiento.
¿Quién realiza el seguimiento y cuándo? Una persona con demencia siempre debe ver un especialista para confirmar el diagnóstico y crear el plan de tratamiento inicial. Pero después de que se ese diagnóstico es conveniente que la persona reciba seguimiento en el nivel primario de atención. En general, la persona con demencia deberá de ver al médico por lo menos cada 3 meses, pero con mayor frecuencia según se necesite, sobre todo si hay otras situaciones de salud o si hay síntomas conductuales y psicológicos. ¿Qué se debe hacer durante el seguimiento? Ya comentamos algunas cosas: monitorear la situación física de la persona, la nutrición, los factores de riesgo cardiovascular, los medicamentos, por ejemplo, anticolinérgicos, los riesgos para la seguridad y los riesgos de autolesión, por ejemplo, salir caminando de manera desorientada, y evaluar la progresión de los síntomas, evaluar la depresión comórbida, eso es muy importante, y tratarla. También los pacientes con demencia pueden recibir antidepresivos, como ya comenté. La presencia de síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, el bienestar del cuidador, el estrés y la depresión en el cuidador y la necesidad de información y capacitación para el cuidador y la familia. En cada visita tenemos que evaluar y abordar sistemáticamente lo siguiente: los efectos secundarios de cualquier medicamento que se está dando, sobre todo si tiene antipsicóticos. Tenemos que evaluar los síntomas extrapiramidales, los cuales pueden encontrar en el módulo PSI de la guía. Suspender o reducir las dosis si estos están presentes. Tendremos que identificar comorbilidades médicas y de trastornos mentales, neurológicos o de sustancias. Tenemos que evaluar la capacidad de participar en alguna actividad cotidiana y alguna necesidad de atención que haya por este lado. Tenemos que identificar siempre los riesgos de seguridad, modificar adecuadamente el comportamiento si la enfermedad ha progresado, por ejemplo, limitar la conducción de vehículos, cocinar, etc. Y a veces también, pues sí, a veces es más importante aquí la seguridad a veces que la comodidad del paciente. La comodidad de alguna manera la vamos a poder ir asesorando, pero si el paciente está en riesgo de salir y perderse o de chocar o de caerse, etcétera, eso es lo primero que tenemos que siempre poner en la lista de prioridades. Identificar si hay algún síntoma psicológico o conductual nuevo. Si hay síntomas de depresión, en ese caso hay que ir al módulo de depresión y tratarlo, y ir al módulo de suicidio en caso también de que sea necesario, y evaluar las necesidades de los cuidadores. También los cuidadores pueden ser pacientes y muchas veces lo son. Para finalizar, les pongo un video breve de algunos minutos.
él dejó de entender lo que veía bastante, ¿no? Entonces se miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía, ¿no? Esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que delante de un espejo no ve nada, ¿no? Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está paseando. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay, de hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido, mantener conversaciones con personas que no están ahí. Metirla en esta. Lo estás engañando, ¿eh? Pues cógele. Espera. No te muevas. Vaya, míralo. ¿Qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora, pero claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Todo. Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no sería incapaz de hacerlo. Entonces muévete así en la mano, ya te lo pongo yo. Ya lo tiene dentro. Ya. Mételo dentro. Y ahora la cara. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tiene unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pero claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? y de mal humor, y la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para mí, que soy un pedo. No. Venga. Tú siéntate aquí. Déjame. Aquí. Déjame, que ya ahora ven yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítamela. Venga. Yo creo que hay que tratarlo como una persona que, con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades por él. De hecho, todas. Llega un momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y ya está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso traen. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado que vas a subir el pantalón, ¿eh? Déjalo. Quédate. In the course of Alzheimer's disease, abilities are lost in a characteristic way. Patients lose the ability to handle executive tasks, their job. They lose the ability to handle complex activities of daily life, such as the ability to manage their finances. They lose the ability to choose their clothing properly. They go on to lose the ability to put on their clothing properly without assistance, to bathe without assistance. They go on to lose the ability to toilet without assistance. They become incontinent of urine and feces. And patients go on to lose the ability to speak. And they go on to lose the ability to walk, to sit up, to smile, and to hold up their head. Well, this characteristic functional progression in Alzheimer's disease is a precise reversal in its particulars of the order of acquisition of the same functions in normal human development. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensoriomotora, de 0 a los 2 años, a una inteligencia
premotora a una inteligencia concreta, una inteligencia formal y llegar a ser el adolescente adulto, ¿no? En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So, understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Bueno, pues con esto finalizamos el módulo. Muchas gracias por su atención.